me encantó las habichuelas de vosotros, ¿vale? Maravillosas, glórias a Deus. Quem não sabe o que é habichuela é feijão, amém? Maravilhoso, glória a Deus. E vamos estar aí com esta grande conferência e creyendo em grandes coisas que o Senhor vai estar haciendo em nome de Jesus. En la segunda semana de noviembre vamos a tener el impacto en Londres. Aquí de la iglesia son 6 personas, Karen, que van. 6 personas, aparte de mí, 6 personas que voy a estar ministrando. Voy a ir para ministrar y ser monitor y ministrar. Y va a venir gente de Estados Unidos, de Canadá y de Brasil para participar de ese impacto que va a tener ahí en Londres en la segunda semana de noviembre. Aquí de la iglesia hay un grupo de pelo menos 6 personas que están yendo para estar participando del impacto. El impacto, nosotros hemos dado preferencia a los líderes de la iglesia por el hecho de que para que el próximo impacto sea aquí en Barcelona. Hacemos un impacto aquí en Barcelona y necesitamos de monitores que tengan participado del impacto. Independiente, si no estoy equivocado, en el último final de semana de febrero va a tener ahí en Londres un impacto solo en lengua hispana. Entonces yo voy a estar en contacto con los líderes ahí en Londres, los responsables, los líderes del impacto, de los pequeños grupos, y voy a coger esta información de la fecha correctamente porque ellos van a estar dando preferencia a nosotros aquí para estarmos participando, porque muchos hermanos de lengua hispana que hablan español gustaría de estar yendo en ese, pero que ese va a ser totalmente en portugués. Entonces hay unos 2 o 3 que no son brasileños, pero que ya comprenden, hablan portugués mejor que nosotros. Entonces vamos a estar ahí participando y va a ser una maravilla de Dios. Yo soy una persona que siempre estamos hablando aquí de cursos, de conferencias, de congresos, de entrenamientos. Yo crecí en una cultura en Brasil que creo que es una cultura no solo brasileña, pero que es una cultura en general de Sudamérica, latinoamericanos, que no le gusta mucho de leer, de estudiar. Al revés que es de Europa. No voy a decir Europa, aquí no me acuerdo exactamente, pero que en Londres cuando usted entra en el metro es muy raro usted ver una persona sin un libro en la mano. Todos están leyendo. Y yo soy una persona que cogí esta cultura para mí mismo, a un adolescente, me encantaba. Yo leí todos los libros de mi abuelo, todos, desde enciclopedias hasta novelas y todo, leí todos los libros, porque para mí leer es una oportunidad. Y yo me acuerdo que compartí algunas cosas con mi abuelo, por eso me torné un nieto un poco así más cercano de mi abuelo. Y me acuerdo que mi abuelo hizo un comentario diciendo conmigo, un hombre lleno de sabiduría que debo mucho en mi vida, en la área, especialmente hablando de intelectualidad, profesionalismo, esta cosa. Y él me comentó, hizo un comentario diciendo, siempre que puedas, participe de conferencias, participe de cursos, participe de entrenamientos, de congresos, de seminarios. ¿Por qué? Hay cosas que usted aprende en el seminario, en cualquier una de esas reuniones, que usted no aprende en ningún otro lugar. Y gracias al Señor, el medio evangélico cristiano pasa mucho de esos congresos, estas cosas. Abre mucho espacio para eso. Y hay mucha gente que pone, no puedo por eso. No puedo porque es lejos. No puedo porque tiene que pagar. No puedo porque tengo que viajar. No puedo por mi trabajo. Cuando usted pone algo en el corazón y presenta a Dios, Dios facilita todas las cosas. Entonces, yo siempre que estoy hablando aquí, no es beneficio para usted. Es beneficio. Aquí que participó del impacto fue solo Romerson y Norberto, ¿verdad? Romerson, Norberto, la pastora no participó de ninguno todavía, ¿no? Ya participó de uno, se monitoró conmigo, no fue el primero. Y vale la pena. Entonces, todas las conferencias son cosas, las hermanas que fueron ahora en Londres, hermana Tania, hermana Delia, ¿qué más? Alena, a hermana Karen, Maxwell, ¿qué más que fue? ¿Qué? Ana. Sí, pero que los que están aquí ahora, ¿valió la pena? ¿Vale? ¿Quieren volver en el próximo? ¿Seguro? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Porque es una cosa imperdible. Es una cosa imperdible.
usted viene cambiado, impactado. Existe una cuestión psicológica. Yo no estoy predicando, estoy dando un anuncio aquí. Existe una cuestión psicológica que los pequeños grupos, vosotros ya empezaron a sentir la diferencia. Cuando usted vive solo en tu mundo, usted no imagina que existen más victorias do que a que usted está pedindo. O que quero decir com isso? Quando usted participa de los pequeños grupos, usted ve que tus lutas são muito pequeñas comparada com as lutas de outras pessoas. Al punto que una de las terapias más eficaces en la vida de personas con enfermedades terminales es poner a esta gente para cuidar de otras personas. Por el hecho de cuidar de otra persona y se olvidar de sus problemas, de sus luchas, extende más la posibilidad de vida para las personas. Es una cosa psicológicamente hablando comprobada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted sale del mundo que usted vive y participa de una conferencia, de una cosa u otra, tu mente viene el doble del tamaño. Usted tiene 2 veces más motivos de orar. Usted consigue ver cosas que normalmente usted no vía. Entonces es una motivación poderosa de Dios para tu vida. Y vosotros estáis en un ministerio catedral que no es un ministerio que se preocupe en hacer, no trae cualquier persona. Son personas de alto nivel para bendecir nuestras vidas. Amén. En el primer domingo de noviembre, estoy hablando eso aquí, pero que vamos a confirmar, va a estar con nosotros aquí pastor Manuel de Oliveira, juntamente con pastor Juliano Sócio, que son los pastores americanos de Massachusetts, de Boston, que van a estar aquí para bendecir nuestra. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Viajaron con nosotros a Portugal juntos. Entonces ellos van a estar aquí en el domingo, primer domingo de noviembre. La conferencia en Portugal, ¿cuándo era? Final de octubre, 1 de noviembre. Muy bien, entonces ellos van a estar aquí primer final de semana de noviembre. No sé si es 2 o 1 de noviembre. Sé que es el domingo. Ellos van a estar aquí con nosotros, descendo a lenha, né? Como se habla, né? Bendeciendo nuestras vidas con palabras poderosísimas en nombre de Jesús. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Abra su Biblia conmigo en Hechos, capítulo 1, versículo 15 adelante. Hechos, capítulo 1, primeiro capítulo del libro de Hechos, el versículo 15 adelante. No necesita estar de pie, vamos a estar así todos sentados. Mucha gente foi trabalhar hoje e vamos estar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesús. Há um Senhor que nos visita, que está aqui delante de Sergio. Perdona, mi hermano, tu nome? Nehemías. ¿Es brasileño o no? Colombiano. Es una alegría muy grande tener usted aquí, Nehemías, con nosotros, nombre de profeta, de juez de Israel. ¿Qué vamos a decir a Nehemías? 1, 2, 3. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Es una alegría muy grande, Nehemías, tener a usted aquí en nombre de Jesús. Hechos capítulo 1 del versículo 15 adelante. ¿Cuántos encontraron? Diga En aquellos días Pedro se levantó en el medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entró nosotros, fue recibido arriba, de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Amém. Quiero hacer una oración con usted, pedir al Espíritu Santo que una vez, con su gracia, su dulce amor y misericordia, pueda hablar con nosotros en el nombre de Jesús. Padre, oramos a ti y pedimos que tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu amor pueda ser extendida a nuestras vidas aquí una vez más. Que tú puedas, Señor Altísimo, hablar el corazón de cada uno de nosotros, tocar nuestras vidas. Necesitamos de tu palabra. Sabemos que tu palabra, ella tiene poder para cambiar, para curar, para restaurar cualquier área de nuestra vida que quizás esté rota. Entonces ven, Señor, esta noche, porque esta casa es tuya. Esta iglesia pertenece a ti, fue comprada con un precio lindo, grande, maravilloso, muy alto, que fue la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, el trono es tuyo, tú eres el cabeza, tú eres el que piensa, tú eres aquel que guía, tú eres aquel que habla con tu iglesia. Entonces toca nuestras vidas aquí una vez más, de una manera especial, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amém. Diga conmigo: yo activaré a mi futuro. Eu aclarei a meu futuro. Hablaré palabras de vida y no de muerte, Hablarei palavras de vida e não de morte. de sanidad y no de enfermedad, De sanidade e não de enfermidade. de riqueza y no de pobreza, De riqueza e não de pobreza. de bendición y no de maldición. De bendição e não de maldição. Porque en mi boca Porque em mim hay un milagro. milagre. Amén. Mira para tu hermano y diga así: tu vida será una bendición. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen milagros de Dios en su vida? Diga amén. Liberaron los milagros sobre la casa, sobre la familia, porque nacemos para bendecir. Amén. La iglesia existe para bendecir en el nombre de Jesús. El Señor ministró una palabra en mi corazón hace ya algunos meses, quizás años, en este texto. Yo estaba, no me acuerdo a dónde, al punto que yo no escribí en lugares que estoy acostumbrado a escribir. Escribí en un lugar del iPad, que no me acuerdo ni a dónde, y busqué esta palabra que el Dios había ministrado en mi corazón para poder ministrarla en Birmingham, 2 semanas atrás, cuando estuve predicando en una de nuestras iglesias en Inglaterra. Y no encontré, pero que después, moviendo las cosas, encontré y yo quiero compartir esta palabra que Dios habló mucho conmigo a través de este texto. Es muy normal nosotros crecermos y tenermos ganas de sermos una bendición en las manos de Dios. Y es muy normal también, es una cultura cristiana normal, no es nada divina, es una cultura cristiana normal. Nosotros mirarmos una persona que canta muy bien y decirmos: wow, ese es un elegido de Dios. Mirarmos quizá una persona que predica bien y decir: wow, este hombre es un ungido de Dios, es una persona extremadamente bendecida por Dios, es un elegido de Dios. Es normal nosotros vermos una persona que ora, que es usado, es una herramienta poderosa en las manos de Dios, y decirnos: wow, un día me gustaría de ser como esta persona. Y surge entonces una pregunta: ¿qué tengo que tener? ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las actitudes que yo tengo que tener en mi vida que vaya a hacer de mí un elegido de Dios, que vaya a hacer de mí una bendición de Dios en la vida de otras personas? ¿Cuáles son los pasos, las características? Inclusive existe hasta libros escritos, características del hombre que es elegido por Dios, pasos que identifican una persona escogida o elegida de Dios. Y la realidad es que los pasos, las características, las actitudes son casi infinitas, son casi imposibles de ser enumeradas, nombradas, apuntadas.
Porque nosotros vamos a ver dentro de la Biblia hombres de todas las clases siendo usados por Dios. No solo hombres, pero que también animales siendo usados por Dios. Entonces Dios un día usó un asno para hablar con el profeta. Si vamos a mirar las características del asno, no tienen nada a ver con el cristiano en los días de hoy, ¿verdad? No sé que aparece alguien ahí caminando en 4 patas y hablando. Si no hay, o sea, vamos también ver en la palabra de Dios cuervos siendo herramientas en las manos de Dios, levando comida para el profeta Elías cuando estaba en el ribero, en el riachuelo de Querit, cuando fue llevar comida para él mientras estaba pasando el tiempo en las manos de Dios, cuando huía de acá de Jezabel. Si vamos a mirar también por otros medios de la palabra de Dios, vamos a contemplar que en la Biblia existieron reyes que fueron grandes profetas en las manos de Dios, como también personas de una clase social muy baja, personas que no sabían ni leer y ni escribir, al punto de que la mayoría de los apóstoles no tenían cultura, y chocó a la cultura religiosa de la época. ¿Por qué? Cuando Pedro se levanta con Juan, empieza a predicar la palabra, el sermón del capítulo 2 y capítulo 3, el movimiento del Pentecostés, a través de Pedro y Juan y los demás apóstoles. Se levantan los fariseos, los escribas del Sinedrín, que era la parte política de los judíos, y gritaron diciendo: pero no son esos los pescadores que no tienen cultura ninguna y están hablando estas cosas tan profundas. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona elegida de Dios? Ese texto que nosotros leemos está hablando acerca de la vida de un apóstol que solo escuchamos hablar de él aquí, Matías. Y fue uno que fue contado entre los 12, al punto que existe una paradoja teológica muy profunda que menciona acerca de quién era verdaderamente el 12º apóstol, Pablo o Matías. Porque Matías fue elegido aquí en este capítulo primero de Hechos, con una dirección de Dios. Los apóstoles oraron, pidieron dirección, confirmación. No solo oraron pidiendo confirmación del Espíritu Santo, pero también miraron en las Escrituras y dijeron: mira, está profetizado a través de David los Salmos que alguien ocupe el lugar de Judas. Entonces, yo quiero centrar las características o la medida, como está aquí, de un elegido de Dios. ¿Cuál es la medida? ¿O qué se exige? ¿Cuáles son las características en acuerdo con la elección de los apóstoles? Eso va a hablar mucho con nosotros, porque todos nosotros aquí somos llamados de sacerdocio real, nación adquirida. ¿Adquirida también en castellano? Nación adquirida, sacerdocio real, pueblo elegido, nación santa, separada y elegida por Dios para anunciar los santos oráculos de Dios. Entonces, si yo soy una bendición, yo tengo que traer en mi vida las características que nosotros encontramos aquí en la vida de Matías. Si yo soy una bendición de Dios, si usted es una bendición de Dios, necesitamos mirar en la palabra de Dios si estamos en la medida establecida por los apóstoles. Necesitamos contemplar. ¿Están conmigo? Diga amén. Amén. ¿Alguien aquí es una bendición de Dios? Diga aleluya. Aleluya. Todos nosotros somos. Vamos a hacer la prueba ahora. Amén. Vamos a hacer la prueba ahora. Algunas pequeñas características. Vamos a contemporaneizar esa realidad. Porque muchas veces nosotros acabamos mirando a las personas por sus dones, sus talentos, por su conocimiento bíblico. En la realidad, el diablo conoce más la Biblia do que los mayores teólogos de la historia. El diablo tiene más fe do que cualquier creyente en toda la historia bíblica, al punto que la palabra de Dios habla que el diablo cree al punto de temblar.
Porque el diablo no necesita tener fe para ver Dios. Él vive en el mundo espiritual. Él sabe de la realidad bíblica. Nosotros muchas veces limitamos una persona. Tenemos una filosofía en nuestro ministerio, al punto de que vosotros ya percibieron que nosotros no tenemos la costumbre de invitar predicadores para predicar en la iglesia. ¿Por qué no, pastor? Y algunas personas ya preguntaron. Primero, es porque gracias a Dios somos un ministerio que somos llenos de personas llenas de Dios para predicar la palabra. Só aquí ya basta. Y otro, nosotros cuidamos de eso aquí, del altar, del púlpito, como la cosa más sagrada para nuestras vidas. Porque eso aquí es no voy a decir la cocina, porque la cocina es donde oramos, buscamos la comida de Dios, pero que aquí es donde es servido el alimento de tu alma, que va a hacer la diferencia en tu matrimonio, que va a hacer la diferencia en tu vida espiritual, que va a hacer la diferencia en tu familia, que va a hacer de ti una persona mejor a cada día. Yo valoro mucho los predicadores de nuestro ministerio. Cuando hablo de nuestro ministerio, no estoy hablando solo de Londres, Pastor Jackson, Pastor Sandro, Pastor Jamil, no estoy hablando solo de nuestros pastores de ahí, estoy hablando de los obreros de esta iglesia. Porque nosotros sabemos la fuente de comida donde ellos están comiendo. Y infelizmente muchas iglesias en los días de hoy aparece una persona con un traje bonito, con una Biblia bonita, con dientes de oro, con un anillo de formatura en el curso teológico del cielo, con una pastita en la mano y diciendo: yo soy misionero de muchos años, yo soy predicador. Y nosotros tenemos una pequeña filosofía antes de pasar el micrófono para alimentar la iglesia, porque en el final quien va a prestar cuenta de la iglesia somos nosotros los pastores. Ya pasó casos aquí en la iglesia de personas llegarem en el principio, hasta nosotros cogermos la fama de como nosotros trabajamos, que después que coge la fama parece que tem una vacuna. Entonces hay gente que ya ni se acerca. Si no voy ni a hablar, hay gente que literalmente ya ni se acerca. Cuando gente me llama para decir: pastor, tengo un predicador aquí, hay algunas pequeñas preguntas que hacemos para ver si podemos o no pasar el público para esta persona. Primero, ¿tiene pastor? No tiene pastor, es itinerante, vive viajando, entonces aquí no predica. ¿Por qué no, pastor? Porque quien nunca senta para escuchar, para ser alimentado, puede estar dando basura para cualquier una otra persona comer. ¿Es casado? Es casado. ¿Y cuánto tiempo hace que su esposa está lejos de la esposa? No es casado y tal. Así, tampoco aquí no. Necesita tener familia, porque somos una iglesia de familia. Aleluya. ¿Por dónde pasó? Pasó en tal lugar, tal igual. Tal. O sea, es muy serio eso aquí. Porque un pastor, para enseñar una iglesia, lleva muchos meses, años y años para formar la identidad de la iglesia. La catedral hoy tiene una identidad. Nosotros tenemos una identidad. Ver un creyente de la catedral y ver un creyente, no somos mejores que nadie, somos catedral. Hacer comparación en el reino no es ni insano, pero tenemos una identidad. Y usted habla con un creyente de la catedral, usted siente la firmeza que él tiene. Sé quién soy, sé a dónde voy a llegar. Son personas que tienen Biblia hasta los huesos. Yo sé el alimento que yo sirvo aquí a los domingos y a los miércoles. Yo sé el tipo de alimento. Y eso hace toda la diferencia en cualquier ministerio. Entonces hoy vivimos en una cultura que si el chico habla mucho en lenguas, wow, qué ungido que es nada, hermano, es nada. Un día yo me acuerdo que fue dada la oportunidad para un determinado pastor que estaba visitando nuestra iglesia en Londres para predicar. Fue pasado 45 minutos para él predicar. Él habló en lenguas en 30 minutos y predicó 15 minutos. Pregunté a un hermano assim: ¿qué pareció la prédica para usted? Fue una maravilla, pastor, sentí tanto la presencia de Dios. Así, ¿cómo? No, él predicó 30 minutos aquí lleno del poder de Dios, hablando en lengua. Así, no, era lata vacía. Porque lata vacía es que hace mucho ruido y no pasa nada para alimentar a nosotros. Porque inclusive la palabra de Dios habla. Es mejor que yo no hable ninguna lengua y hable siempre de manera audible para la gente comprender la palabra de Dios para entrar en el corazón. ¿Están conmigo? Dígame. Entonces, vivimos en una cultura hoy que muchas veces cambiamos los valores.
¿Qué es una persona elegida de Dios? ¿Qué es una herramienta de Dios? ¿Cómo funciona? Y aquí en este texto hubo algunos criterios, algunas exigencias, algunos puntos que fueron exigidos de parte de Matías y de José, que fueron los dos apuntados, para estar hablando acerca de quién sería para estar ocupando el lugar de Judas que había pasado. Y quería pedir que usted permaneciese con la Biblia abierta, aunque vamos a centrar más en el versículo 21 y en el versículo 22. La primera característica de una persona usada en las manos de Dios, una herramienta, una bendición en las manos de Dios, primera característica es una persona elegida. Diga conmigo, elegido. Pastor, pero que sabemos que todos para serem usados por Dios tienen que ser elegidos, sí, pero que necesitamos comprender un pequeño principio aquí. La persona elegida por Dios no tiene muchas veces las características que el hombre exige, pero tiene todas las características que Dios exige. Aleluya. Amén. Amén. Yo crecí en la iglesia y es normal eso acontecer. No sé si pasó con alguien aquí, pero que por lo menos conmigo pasó. Yo siempre fui muy elocuente. ¿Está bien, castellano? Sí. Elocuente. Siempre fui muy hablador. Soy sanguíneo. Yo fui hablador de ser creyente y me torné más hablador aún después que me convertí. Entonces siempre fui de hablar, siempre. Yo era el líder de la clase en el colegio. Me ponía como líder del grupo de los jóvenes en la escuela, porque yo siempre fui de hablar, siempre fui comunicativo, siempre fui carismático en hablar con las personas. Fui líder nato desde pequeño. Y me acuerdo que cuando yo entregué mi vida a Jesús y empecé a predicar la palabra, yo siempre vi en mí una capacidad de predicar. Y eso no era antes en la iglesia, era antes de la iglesia. Y muchas veces el pastor ponía a alguien para predicar que no tenía, hablaba muy bajito. Yo quiero leer aquí para vosotros y tal. Y eso me chocaba, porque yo era una persona inmatura. Yo era una persona sin conocimiento bíblico. Tenía mucho conocimiento del hombre, del mundo, pero no tenía conocimiento bíblico. Y yo muchas veces entraba en choque conmigo. Pero que ¿por qué el pastor no pone a mí para predicar? Que yo predico tan bien, que soy una bendición de Dios. Porque yo no comprendía una cosa. Aquellos que son elegidos de Dios ya tienen dentro de él las herramientas que necesitan para ser una potencia en las manos de Dios. Y mi error en ver las cosas de esta manera fue un error que yo leí en la Biblia y descubrí que yo no había sido el primero. El profeta Samuel, cuando fue separar el hijo de Isaí, que era Jessé en portugués, David, para ser el próximo rey de Israel, él no miró a David. Él miró a todos los otros que eran altos, grandes, apariencia exteriores, al punto que Dios, primero Samuel capítulo 15, la palabra de Dios declara así: Dios no mira como el hombre mira. Dios no ve como el hombre ve. Hay cosas dentro de usted que los ojos humanos no van a entender, pero aquel que crió tu vida sabe o que Él puso dentro de usted. Aquel que formó tu vida no se equivocó con el llamado que le he puesto en tu vida. Y aquí entra en choque la cultura del ser humano, porque vivimos en una cultura que cuanto más apariencia exterior, cuanto más elocuencia exterior, cuanto más carisma que esta persona tenga, más usado será de Dios. No, en la realidad, los que son elegidos por Dios ya tienen todo lo que necesita para ser una potencia en las manos de Dios. Amén. Aquellos que son elegidos de Dios, solo por ser elegido, necesitamos comprender que el Dios que elige tu vida, Él nunca se equivoca. Voy a hablar otra vez. El Dios que elige tu vida nunca se equivoca. Dios nunca va a perder una creación. Volkswagen está sufriendo un problema muy serio, al punto que va a se tornar película. Fue confirmado esta semana, porque la Volkswagen creó un pequeño aparato dentro del coche
para poder engañar la lectura de emisiones de polución. Y eso causó un impacto muy grande en los Estados Unidos. Tuvieron que cancelar y al punto de bajar muchos puntos en la economía alemana. Tan fuerte que fue el impacto, al punto de estar con miedo de cerrar completamente la Volkswagen. Una cosa tan seria que es. Y empezaron a descubrir que en Europa también hay. Entonces es una cosa extremadamente complicada. ¿Qué quiero decir con eso? Un ingeniero cuando crea, cuando diseña un coche, él no diseña para hacer una falencia. Un ingeniero cuando crea el motor, la potencia, el color, el design por fuera, él no crea, él no diseña para hacer una cosa triste en el mercado. No, él diseña para hacer una potencia en el mercado. Nada que un ingeniero de motor diseña, ele diseña com a intenção de que seja perdido. Não, ele diseña para ser ganhado. Al ponto que tiveram que criar este aparato para ser el punta de venta em todo el mundo, por causa de la emisión de los gases que causan daño en la camada de ozono, tal, esta cosa toda. Com isso, se el hombre tiene la capacidad de crear algo para ser una potencia, imagina Dios cuando crió tu vida. En ningún momento Dios crió tu vida o mi vida para ser una perdición. En ningún momento Dios crió nuestra vida para ser una derrota. El diablo es mentiroso. Usted nació para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Pastor, si yo nací para ser más que vencedor, ¿por qué que estoy pasando esta lucha? ¿Por qué que estoy pasando esta batalla en mi familia? ¿Por qué que estoy enfrentando tantas crisis en mi vida? El Dios que te crea también tiene su manera de perfeccionar su creación. Muchas veces nosotros creamos oxidaciones demasiadas en nuestra vida y dejamos de funcionar correctamente. Ahí entra el aceite de Dios. Ahí entra el cuidado de Dios, el creador, poniendo las piezas cada una en el lugar, removiendo algunas piezas de nuestra vida, apretando algunos tornillos. Y cuando Dios aprieta, duele, hermano. Pero que es mejor apretado con Dios do que folgado en el mundo. La palabra folgado está bien. Flojo. Flojo en el mundo. ¿Cómo? Holgado. Diga conmigo, es mejor apretado por Dios do que flojo en el mundo. Prepara a tu hermano y diga así: no sea flojo, hermano. Las escojas de los hombres, si usted leer en la Biblia, siempre fueron fallas. Eligieron a Saúl para ser el primero rey de Israel. Cuando eligieron a Saúl, de la palabra de Dios que fue una perdición. No aguantó ni 10 años y ya empezó a hacer tontería en la posición del rey. Eligieron a Absalón y fue el hombre que más causó problema en todo Israel. Eligieron, en el lugar de elegir a Jesús, eligieron a Barrabás. ¿Qué quieren? ¿Barrabás o Jesús? Queremos Barrabás y crucifica a Jesús. La elección del ser humano siempre va a llevar a las equivocaciones. La prueba más grande de eso es solo mirar la crisis política que está en todo el mundo hoy. ¿Quién puso la gente en el gobierno? El ser humano. Pero Dios, cuando elige a alguien, esta persona no necesita tener mucho estudio, no necesita ni tener muchos diplomas, no necesita ni tener una buena apariencia, no necesita ni tener una buena voz, no necesita ni tener una buena posición social, pero que si es elegido por Dios, él será una potencia y puertas de príncipes abrirán para él. Es solo mirar la historia de José. José no era diplomata, José no era empresario, José no tenía ningún curso egipcio de alguna universidad, no, pero él era elegido por Dios. Si tú eres, alguien aquí cree que tú eres elegido por Dios, diga amén. Si tú eres elegido por Dios, se prepare, puertas de reinos se abrirán para usted. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué, pastor? No es por tu capacidad, es por la gracia. Diga conmigo, gracia. La gracia es la cosa más linda de este mundo para la vida del creyente. Ojalá si todos nosotros pudiéramos comprender lo que es gracia, tu vida sería 90% mejor, para no decir 100%.
Porque la mayoría de nuestros problemas de ansiedad, de preocupación, es porque no comprendemos la gracia. O que Jesús explicó acerca de la gracia fue el siguiente en los evangelios. Si vuestro padre natural, si un padre vendo su hijo con hambre, en ningún momento ele vai dar una piedra para su hijo comer. Ele vai dar comida. Quanto mais vuestro Padre que está en el cielo. Compreenda algo aqui, hermano. Compreenda algo aqui. Aqui há um montão de niños na igreja, né? Um montão. Vamos correr aqui a Sofia. Aline, a Sofia. Olá, gatinha. A Sofia tem quantos anos hoje? 2 añitos. Ela sabe falar? Muito pouquito. Com 1 ano sabia falar? Não sabia. Ela sabia pedir comida? Ela não sabia pronunciar? Ela sabia o quê? Chorava. Pero que você dava comida boa para ela? Sim, ela pedir. Samuel, a mesma coisa? A Lara está neste nível agora. Não necessita pedir. Já damos comida de primeira. Porque el Padre sabe o que el Hijo necessita. Aleluia. Quanto mais Deus em tu vida, irmão. Sabe que há muita gente esclava de trabalho aqui? Esclava, porque não conhece o Deus que sirve. Esclavo de trabalho, porque não conhece o Deus que sirve. Esclavo, porque o trabalho não é para esclavizar tu vida, o trabalho é para ser uma bendição para tu vida. Compreende isso aqui? Você não pode trabalhar por dinheiro, o dinheiro tem que trabalhar para você. É a palavra de Deus. O problema é que eu não conosco o que eu tenho direito na palavra de Deus. A coisa mais linda é entender que a razão que como eu chego aqui não é por mis fuerzas, é por la gracia de Deus. Aonde você chega, irmão, é por la gracia de Deus. Ah, não, porque estudei, eu tenho alguns diplomas em minha vida. Não é. Um câncer acaba com o diploma. Um acidente acaba com o diploma. Pero la gracia sostiene tu vida. La gracia aguenta tu vida de pie. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera la gracia de Dios? Primera característica de una bendición, de un hombre o una mujer bendecido en la mano de Dios, la medida exacta de los elegidos de Dios. Primero, es ser elegido por aquel que tiene poder de elegir. Y otra cosa, cuando el hombre te pone en posiciones, el mismo hombre tiene poder de sacar tu vida. Pero cuando Dios pone tu vida en algún lugar, levanta el infierno. Por eso que Jesús habló para Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabe lo que esto quiere decir? O que Dios determinó para tu vida, ni todo el infierno reunido tiene el poder de sacar tu vida de la posición de Dios. Dios soñó grandes sueños para tu vida. Mira para tu hermano y diga assim: é por la gracia. Descanse en la gracia. Sepa que la gracia está em disposição para tu vida. Agora vivimos naquela coisa: se eu não orar as coisas, se eu não ayunar as coisas, Deus mío, se eu não poner a mão. Descansa. Aleluia. Descansa. Muitas vezes eu chego para hermanos aqui, e eu ojalá poderia chegar e dizer assim: hermano, eis que eu hablo contigo, em 15 dias Deus vai cambiar esta situação de tu vida, a porta vai se abrir, você vai ganhar na loteria. Sim, jogar na loteria, porque jogar é pecado. La 11, la tal, alguém vai entregar um bilhete para você vai sair desta miséria, desta pindaíba e tal. Seria bueno, mas as coisas não funcionam assim. Pero que eu sou um bendecidor e eu conosco o Deus que eu sirvo. Quando alguém habla comigo: pastor, estou passando uma luta, eu falo assim: descansa que uma hora a luta passa. Não sei como, não sei quando, apesar que algumas vezes Deus, por la misericórdia dele, até nos dá fecha. Pero em geral, eu não sei como, não sei quando, não sei que porta será aberta. Pero se Deus está em tu vida, descansa. La gracia vai cuidar de você. La gracia vai cerrar a boca del leão. E vou dizer algo aqui, irmão: a razão que tu estás de pie é por la gracia. Solo por la gracia. Não é por nuestra belleza. Porque se for por la belleza, estavam tudo lascados aqui. De maravilha. Somos lindos, amém. Mira este chuchu que está cerca de ti. Que coisa linda. Chega a brilhar.
se fuera por nuestros alcances, por nuestros dones, por nuestros talentos. No. Hay una canción de la Cassiane que yo lloré tanto escuchando esa canción por muchos años en mi vida, nuevo convertido, que ela habla assim: mis dones y talentos son para te servir. O que eu tenho, o que sou, tudo é para servir a Deus. Estou vivendo a hora extra de Deus. Já passei o que estou vivendo por misericórdia de Deus. Compreenda algo aqui. Se você é elegido, descansa. Se você é elegido, tudo vai funcionar em favor de você. Pero que se não é para você, se olvide. Aprenda este princípio. Pero que eu tenho mais tempo de estudio, eu tenho mais experiência em teologia, eu tenho mais conhecimento, inclusive eu tenho alguns certificados em minha casa que comprova isso. Não vale nada se você não é elegido. Se é para você, descansa. Se você é elegido, descansa. Aleluia. Para tu irmão, diga assim: vou predicar para tu vida. Duas cositas se tu eres elegido. Primeiro, se tu eres elegido, será para você. Se você é elegido, diga para ele: não huyas. Aquele que é elegido não consegue huir. Dá a volta, huye, apronta no mundo, hace de todo. Agora já vou na igreja. Agora já não aguento mais. Aí Jeová vai e fala assim: não. Quantos já passaram por isso? Eu sei, mano. Eu falei aqui, não sei se foi um mês atrás, mais ou menos, que eu falei aqui, que eu fiz uma oração, dizendo assim: Senhor, não conta mais comigo. Esta coisa da igreja não conta mais comigo. Acabou, eu não quero. Alguns anos atrás. Acabou, Senhor, não quero saber da igreja, eu quero sentar, escutar a palavra, estou harto. Não suporto esta pressão, esta luta espiritual, orar e todo, por a gente aconselhar, expulsar demônio, basta. Aí eu creio que Jeová se queda mirando assim de arriba, dizendo: não, homem, se queda dizendo: que tonteria, né? De que Jeová aumenta o volume da televisão no céu, só para não escutar esta oração. Sube um pouquinho mais aí, vamos ver o Barça ganhando de Madrid. Sube aí, vou escutar aqui o Galvão Bueno narrando o Brasil ganhando da Venezuela. Foi da Venezuela, não foi? Bendição, irmão. Vamos aqui, vamos escutar. Não vou nem escutar esta oração dele, porque Deus conhece nossa limitação. Se tu eres elegido, não há para onde ir. Você pode tentar de todo em tu vida. Hermano, eu já cheguei em tiendas em Inglaterra com o dinheiro para comprar uma tienda e a porta se cerrava para nós outros. Aí eu ia lá com meu pastor: pastor, você me bendice. Eu disse: te bendigo, pero que tu caminho não é por aí. Tu eres elegido de Deus, você vai acabar sendo pastor. Você pode tentar de todo, pero que você sempre vai terminar na posição que você nasceu para ser. Amém. Quantos aqui são elegidos? Diga amém. Amém. Muito bem. Segundo ponto, versículo 21, a palavra de Deus habla assim: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, diga conmigo, los elegidos vencen la prueba del tiempo. Mateo capítulo 22, versículo 14, la palabra usa un versículo que nosotros ya conocemos decorado, que es: muchos son llamados, pero pocos. Muchos son, pero pocos. Entre el llamado y el escogido existe un proceso, un teste. Y este teste, este proceso, va a decir si usted llega o no en el elegido. Y uno de los testes llama-se la prueba del tiempo. La prueba del tiempo. Si aguanta la prueba del tiempo, puede investir porque es de Dios. Amén. Si aguanta la prueba del tiempo. ¿Por qué la prueba del tiempo, pastor? Porque en el principio, hermano, toda la gente sabe hacer de todo. Porque en el principio yo soy el mejor marido que usted puede tener en la vida. En el principio todo novio es santo. Amén. Amén. Las hermanas pueden dar un amén más fuerte y más grueso. En el principio
Todo novio es lleno de Dios. Aleluya. Soy un hombre espiritual. Glória a Deus. Leo a Bíblia todos os dias. Oro tantas vezes por dia. Casa comigo porque eu tenho o chamado de Deus. Espera passar o tempo. Espera passar o tempo, porque o tempo vai dizer o que é verdadeiro. Aleluia. Então comigo, diga amém. Amém. Quem está comigo aqui desde o princípio sabe como é que eu trabalho na igreja. Porque normalmente, eu me acordo que um dia estávamos sentados e chegou um pastor, não me acordo quem era, apareceu só este dia e desapareceu da igreja, não sei porquê. Ele apareceu na igreja com sua família e tal, com uma guitarra. E neste tempo, nós outros não sabíamos, teníamos todo, mas não tocávamos nada. Era só um playbackzinho que tinha aí. Eu cantava, a pastora cantava, o pastor Sandro cantava. Agora você imagina. La misericórdia de Deus, diga comigo, por la graça. Tudo por la graça. E aí chegou, pastor, estou sentindo de Deus, eu sou pastor, que eu prediquei não sei aonde, abri uma igreja não sei aonde, sou pastor de tantos anos, eu tenho isso aqui, eu sei cantar, eu sei predicar e tudo. E eu me quedei imaginando, falei assim, uau! A chegar ao ponto de dizer assim, eu morri crucificado por você. Era uma bendição, uma maravilha. Eu falei assim, senta, irmão. Não, eu estou vendo que você está necessitando. Eu falei assim, não, não estamos necessitando. Deus já tem preparado em algum lugar para trair na hora certa. Porque eu não pedi para vir para cá. Deus que traiu. Então, a luz espiritual é problema de Jeová. Eu falei assim, senta aí, irmão. Não aguentou o culto. Desapareceu. Por quê? Porque no princípio, todos nós outros somos os melhores. Pero que o tempo vai determinar quem verdadeiramente é ou não é de Deus. Amistades, cuidado com as pessoas que entram em tu vida, que você permite entrar em tu vida. Tu vida é particular, é santa. Há pessoas que são ángeles de Deus, que Deus põe cerca de ti para bendecir tu vida. Há pessoas que são líderes, são pastores, que vão te levantar para serem pessoas melhores a cada dia. Pero que há capetas também que Deus põe que o diabo põe no caminho. Tem cara de santo, tem Bíblia de creyente, habla misericórdia, glória a Deus, aleluia, lavasurianas toda hora, lleno do Espírito, pero que é um capetita por fora. Diz a palavra de Deus, não vos deixeis enganar, porque el diablo, hasta el diablo, pode se transformar em ángel de luz. Porque en el princípio, cuidado, há gente que cuenta a vida dele para toda, hasta uma hormiga que está passando. Você tem pastor para abrir tu vida, para bendecir tu vida. Você tem líderes capacitados, llenos de Deus para bendecir tu vida. Não salga por aí contando tu vida para toda a gente. Há gente que usa o Facebook para ser um desaguador, como fala, desabafador, desaguador, desaguador, um pinico. Como habla pinico em castelhano? Como habla pinico em castelhano? Antigamente, no tempo de vosotros aí, ponia bajo la de la cama para la noche levantar. Urinário. Usa el ordinal. Orinal. O que eu falei? Hablei orinal. Pinico, diga comigo, pinico. Há gente que usa o Facebook como pinico emocional. Aí, déjame falar uma coisa aqui. Graças ao Senhor, a igreja aqui é uma igreja sana. Somos um ambiente de sanidade. Glória a Deus por isso. Tu não sabe como eu me alegro, sou orgulhoso de ser pastor dessa igreja. Pero que há gente que habla assim. Vai e põe uma foto no Facebook. Cuidado com pastores ladrones que roubam dinheiro. Nunca passou isso aqui. Estou dizendo se um dia, já sabe o que eu estou predicando. Que pastores ladrões, cuidado com os pastores que se vestem de oveja. Cuidado. Irmão, eles só congregam em uma igreja que tem um pastor. De quem que a gente vai pensar que ele está falando? É assim ou não é? Aí vê lá, cuidado com a gente falsa. Aí põe uma foto de uma culebra em um pôr do sol, como um nascer do sol por la manhã, uma culebra.
Aí escreve assim: la amiga já vino dar buenos dias. Aí as amigas de ela vão pensar o quê? Sou amiga, está falando de mim. Porque a gente usa Facebook para desahogar seus problemas. Hermano, existe uma cruz em nossa vida que Jesus falou: todo aquele que quiser vir por de mim, tome sua cruz e siga-me. La cruz é o único lugar permitido na palavra para eu levar minha vassoura sentimental, mis problemas emocionais, porque aonde há cruz, aonde há Jesus, há cura para nossas emoções. Amém? Necessitamos ter cuidado aonde desahogamos nossos problemas, aonde abrimos, porque somos aberturas espirituais. Somos, graças ao Senhor que aqui não existe, mas que Brasil é muito. E creio que não só em Brasil, Bolívia também, Uruguai, Colômbia, Argentina, todo lugar também há. Que são pessoas que vivem sentindo de Deus de te falar algo. Estou sentindo de Deus. Hermano, estou sentindo de Deus. A pessoa não é diezmista, não é frequentador da igreja, não tem paz com quase nada da igreja e vive sentindo as coisas de Deus. Estou sentindo de Deus de orar por você. Estou vendo alguma coisa em tu vida. Estou sentindo de Deus de fazer uma ajuda. Vai plantar batata. Estão compreendendo? Diga amém. Amém. Não permita qualquer pessoa que é apretado o timbre de tu vida entrar de qualquer maneira em tu casa. Espere o tempo, porque o tempo revela o que está escondido em nossa vida. O tempo revela o que está em nosso coração. O tempo revela quais são nossos verdadeiros interesses.